Una mañana de septiembre de 1994, una bala hirió mortalmente a un hombre. Ese hombre era José Francisco Ruiz Massieu, guerrerense excepcional, exgobernador del estado de Guerrero y en ese momento diputado federal y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Académico destacado y reconocido, no solo era un político de tiempo completo, sino quizá el más completo de los políticos contemporáneos. A continuación, parte de su vida y obra académica y política en la voz de quienes lo conocieron. Sin duda, hablar de José Francisco Ruiz Massieu es hablar de un personaje ilustre, un ilustre guerrerense. José Francisco Ruiz Massieu fue, como él mismo se definía, un hombre de ideas, originario de Acapulco, donde nació el 22 de julio de 1946. En el puerto se templó su espíritu y tuvo el afecto de sus padres y también de sus hermanos. Era un excelente hermano, éramos los que más relación teníamos, un excelente hijo. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por el estudio, el deporte y el infortunio. Muy joven tuvo que sufrir el asesinato de 2 hermanos. Ese hecho marcaría su carácter. Le gustaba la nadada, le gustaba el deslizador, el remo. Era bueno para el frontenis, para el badminton. Era para el box, para el atletismo. Tenía muchas cualidades, muchas. Cuando cumplía por ahí de los 10, 11 años, el regalo que le pidió a mis padres fue una colección de libros, porque el mismo es que los leyó en su totalidad. Cuando yo adolescente lo que les pedí fue una suscripción a una revista de béisbol. O sea, esa era la distancia entre las afinidades de uno y otro. ¿Esto qué quiere decir? Que Pepe desde muy pequeño buscó una mejor formación y una mejor preparación. Estudió la educación básica en Acapulco, bachillerato y educación superior en la Ciudad de México. Su formación profesional tuvo 2 vertientes. Cursó la carrera de Derecho en la UNAM, que complementaría con Historia en la Universidad Iberoamericana. Su aprendizaje continuaría al realizar la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Essex. Y si la calificación que obtenía no era 10, la rechazaba y se sometía a un nuevo examen. Por eso su promedio en la universidad fue un promedio cerrado de 100. A pesar de ser contemporáneo del movimiento del 68 mexicano, no se vinculó con tales acontecimientos al ser estudiante de posgrado en el extranjero. A su regreso, en 1970, se incorporaría como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí mismo, obtendría la definitividad en asignaturas impartidas en la Facultad de Derecho. Posteriormente, en 1975, sería profesor titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde en 1979 sería designado jefe del Departamento de Derecho. Ese mismo año sería galardonado con el Premio Nacional de Administración Pública. La vinculación con la academia no estuvo desligada de su incorporación al servicio público y a la política. Sus objetivos en estos rubros le llevaron a prepararse profundamente. Con su amplia capacidad intelectual, trató de trascender la distancia que Weber encontraba por sus distintos fines entre la labor del político y del científico. Un reto nada menor, pero que a él no le arredró. Creo que José Francisco perfectamente acredita que es compatible la visión de un científico social, de alguien que abreva lo mismo de clásicos que de contemporáneos, y teniendo como materia prima la realidad misma, la comunicación cotidiana con sus coterráneos, los guerrerenses en principio y los mexicanos enseguida, era capaz de construir, diríamos, una teoría de lo mexicano, siempre en búsqueda
de la manera cómo hacer que la política, la acción pública le sirviera a las personas. Funcionario y académico, dirigente que aprendió a mandar sirviendo, lector ávido de historia, literatura, poesía y también de la realidad social de su tiempo, estudiante permanente y mentor generoso, pensador enamorado de las ideas y gobernante, ejecutor de acciones. El hecho de haberse formado en la cuna de la democracia moderna, en Inglaterra, le permitió una mirada más completa del contexto y de los vientos que anunciaban cambios en el mundo. Sabía que era necesario adaptarse a las nuevas circunstancias, tanto en el plano de la economía como en el de la política, tanto en lo nacional como en lo local. Guerrero estaba en su mira política. Indudablemente que va a ser uno de los hombres más inteligentes, más cultos, que va a gobernar el estado de Guerrero. Un político que se anticipó a la época y de los primeros priistas que se dan cuenta de los cambios que vienen. Él señalaba que deberíamos los constitucionalistas ser como eran los constitucionalistas en Europa, donde se implementaba la norma jurídica y la ciencia política, ¿no? Entonces él dominaba la ciencia del derecho y dominaba a la vez la ciencia política, por lo cual sus obras en esta materia son obras que vino a revolucionar el derecho constitucional en nuestro país. Esa visión amplia le llevó a una conclusión de ruptura: la necesidad de formar una nueva clase política que fuera capaz de tener nuevas ideas, porque de no hacerlo, como él mismo sentenciaba, Guerrero seguirá siendo pobre mientras su clase política sea pobre. Como un hombre que tenía un proyecto de reingeniería, lo llamaba él, del sistema político mexicano. Al efecto, desplegó todas sus capacidades para ejercer el poder proponiendo ideas y cambios que consideró pertinentes para una entidad federativa que en los momentos de mayor desaliento llegó a pensar que no tenía destino. Un hombre muy avanzado en su época, un hombre de familia, un hombre de responsabilidades, un hombre de entrega y un hombre de compromiso. Escribió numerosas obras sobre derecho constitucional, electoral, municipal y administrativo, filosofía política y análisis del proceso democrático que vivía el país. Todo ese legado fue la base para fundar instituciones locales, pero no alcanzó para concretar el ansiado cambio cultural que buscaba impulsar entre el pueblo que gobernaba. José Francisco era un hombre de libros, era un hombre de lecturas. Un poquito de lo mucho que dejó escrito se introdujera en algunas materias o se interpretara lo que él quiso decir. La vena académica de José Francisco encuentra raíces en su abuelo, Wilfrido Massieu, ingeniero militar, fundador del primigenio Instituto Técnico Industrial y después del Instituto Politécnico Nacional, siendo director de ambos institutos. Otra beta fue su tío Guillermo Massieu Helguera, quien fue director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y 2 veces director del Instituto Politécnico Nacional, precisamente cuando José Francisco inicia su labor docente en la vocacional número 5, Benito Juárez García. Posteriormente empezó muy jovencito a dar clases en el Politécnico, digamos que es la casa de estudios que nos ha regido desde mi abuelo, desde el ITI, desde el Instituto Técnico Industrial. A lo anterior se adiciona la impronta de doña María del Refugio Massieu Helguera, quien ejerció el periodismo y se interesó en la literatura. Pepe fue una, yo siempre he dicho que fue hechura de mi mamá. Mi mamá lo formó, mi mamá lo impulsó. Mi mamá escribía, muy bonito por cierto. Pepe la impulsaba y ella impulsaba a Pepe. Con este haber intelectual en su cuenta, era difícil que no encontrara una franja que explorara el momento de analizar y reflexionar sobre la administración pública y la política mexicana, así como sus redes de poder, tanto en el ámbito local como nacional. José Francisco fue un crítico positivo del PRI de entonces, diríamos del PRI, de cuando él fue secretario general y un poco antes incluso de ser gobernador,
porque él mismo condenaba las viejas prácticas, condenaba el autoritarismo, las líneas verticales, la consideración de que la dirigencia era una especie de cenáculo de diletantes, y siempre buscó la manera de abrir un partido a la sociedad, de ser más sensible al abanderar causas socialmente útiles, importantes, apreciadas. A su regreso de Gran Bretaña, en 1970, además de desarrollar actividad académica, se incorporó como secretario particular del subdirector general jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para 1972, es nombrado jefe del Departamento de Orientación y Servicios Jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Entre 1974 y 1979, desempeña en este organismo las tareas de secretario de la Asamblea General, secretario del Consejo de Administración y, finalmente, coordinador general del Distrito Federal. Entre 1979 y 1980 funge como miembro supernumerario del Cuerpo Consultivo Agrario y entre 1980 y 1981 es director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Después de ocupar este último cargo, se desempeñaría como secretario general de Gobierno del Estado de Guerrero. En ese periodo fue presidente del Instituto de Administración Pública en la entidad. Hacia 1982 fue designado oficial mayor de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y más tarde se le designó subsecretario de Planeación de la misma dependencia entre 1983 y 1986. Por las funciones correspondientes a su cargo, fungió como miembro del Gabinete de Salud de la Presidencia de la República, ocupando numerosas carteras dentro de órganos consultivos y técnicos en el área de salud. Siempre que lo recuerdo, no lo puedo creer la habilidad que tenía de pensar 5 proyectos a la vez. En 1981 se incorpora como subdirector general del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI. Desde 1983 y hasta 1986 es miembro del Consejo Consultivo del mencionado instituto. Entre 1983 y 1985 ocupó la vicepresidencia de la Federación Nacional de Abogados al Servicio del Estado, organización del sector popular del PRI. Ruiz Massieu, alguien que siempre revolucionó los sitios por los que pasó, el PRI, entre otros, un partido en el que militó desde muy joven. Con esta brillante trayectoria académica, a la que sumaba una reconocida labor burocrática y partidista, en 1986 se convierte en candidato del PRI a la gubernatura del estado de Guerrero. Y él, en una reunión histórica que tuvimos en Tixtla en 1986, que fue el primer evento de su campaña política electoral, definió su pensamiento y su propuesta para las mujeres guerrerenses. El 5 de septiembre de 1986 inició su campaña política en la ciudad de Tixtla, población natal del prócer de la patria, Vicente Guerrero. Sus discursos avisoraban lo que sería su obra de gobierno, mostraban los problemas y la necesidad del cambio, a la vez que ofrecía propuestas y soluciones. Sin desdoro del turismo, se permitiera y se buscara que hubiera una actividad industrial, que hubiera una actividad minera, como la hay, que hubiera una actividad agropecuaria como la que se está surgiendo y dando, pero con visión a futuro. Pepe pensaba que la agricultura en Guerrero podía dedicarse a actividades de carácter natural, pero orgánico, sin químicos, sin nada que no fuera natural. Y ahorita en este momento es la moda. Ruiz Massieu le dio un giro al discurso político tradicional y sustituyó el discurso de las promesas por el discurso de las propuestas, aunque sus interlocutores no lo asimilaron, ni los partidarios ni los opositores, y con ello se perdió la oportunidad de iniciar un diálogo político que todavía le hace falta al estado de Guerrero. Nos insistía a todos los guerrerenses de que debemos de cambiar de actitudes,
queríamos tener una nueva cultura. Él quería una nueva cultura política en nuestro país. No esa cultura política de falta de diálogo, no esa cultura política de enfrentamiento, sino una cultura política democrática, una cultura política de diálogo, de tolerancia, de pluralidad, de libertad. Y esa cultura política la seguimos construyendo día a día, siempre pensando en esa gran propuesta que nos hizo José Francisco Ruiz Massieu y que sigue siendo todavía el gran reto en nuestra entidad. Tenía esa virtud, don José Francisco Ruiz Massieu, de saber escuchar. Él decía, quien consulta no se equivoca. Y él lo decía en un afán de consultar a la sociedad. Su interés de convivir con las mujeres de Guerrero para poder, a partir de ese momento, seguir delineando su propuesta para que cuando fuera gobernador, con el voto mayoritario de los guerrerenses, pero sobre todo decía que de las mujeres guerrerenses, él pudiera transformar esa propuesta en una realidad. En la jornada electoral del domingo 7 de diciembre de 1986, obtuvo 534,000 votos, 87% de los más de 614,000 votos emitidos. La toma de posesión fue el 1 de abril de 1987. En ella recalcó: hoy empieza una doble responsabilidad que con la ley en la mano voy a cumplir. Gobernar para todos, como lo reclama la democracia plural, es una, y la otra es ser leal a mi partido, como lo demanda la ética política y se espera en todo sistema democrático. Recordar a José Francisco Ruiz Massieu es recordar al académico, al maestro, al hombre que también le gustaba debatir y quien siempre mantuvo en su ruta la idea de que las ideologías tenían que permanecer. José Francisco era un académico convencido de la necesidad de modernizar la administración pública para transitar a un estadio más activo de desarrollo y hacer que el país creciera y madurara. Tarea nada fácil en el estado que le tocaba gobernar, con cacicazgos regionales consolidados, una pobre clase política, evidentes vicios burocráticos y un marco jurídico anquilosado, a lo que se agregaban altos índices de analfabetismo, servicios públicos de baja calidad, deficientes infraestructuras, escasa participación ciudadana y pocas opciones educativas. La apertura democrática con la nominación de los candidatos en el intermedio, que es donde me toca a mí, que él determina que no hay que decidir solo por el gobernador como el líder nato del partido, quieren hacer los candidatos, entonces abre para que quienes tuvieran aspiraciones participaran y legitimaras así tu acceso a la candidatura y luego tu acceso al cargo de elección popular que habías obtenido, porque era más fácil ganar. Yo me gané la elección en una elección interna y gané con mucha facilidad la elección constitucional. Y posteriormente acciones también de una gran aportación que hizo al Estado de la legislación, modernizar la legislación. Era la hora de poner en práctica la máxima de que la política es el quehacer paciente y generoso de atar voluntades para hacer cosas en bien del pueblo. Él estaba ajustando y proponiendo estructuras para que finalmente pudiéramos tener una administración más equilibrada, más justa y que cumpliera con las funciones de gobierno, atender la mayor número de las necesidades sociales posibles. Él lo que tenía era ese gusto, ese sentido por ayudar a los demás. Debe destacarse su habilidad para negociar los recursos con los actores de la Federación, lo cual se facilitó por su cercanía con personajes que conoció en la UNAM, como Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Con este se vinculó familiarmente cuando se casó con Adriana Salinas de Gortari. Un hombre de Estado. Un hombre de Estado es un hombre conocedor de lo que es el Estado en todas sus entrañas y él conocía perfectamente lo que era el Estado. Él sabía manejarse como pez en el agua dentro de la administración pública, dentro de las relaciones, digamos, políticas. El escenario nacional se complicaba por el cisma ideológico al interior del partido en el cual militaba. 1988 fue un parteaguas de la vida política del México contemporáneo, surgiendo como nueva opción política el Partido de la Revolución Democrática.
Este instituto político tenía al estado de Guerrero como su principal bastión electoral, por lo que Ruiz Massieu gobernó con una oposición fuerte, que ganaría espacios poco a poco, lo que se hizo patente en la siguiente elección para gobernador, donde el candidato del PRI solo obtuvo 218,000 votos. Él perteneció a una generación de servidores públicos a quienes les tocó vivir, protagonizar y encauzar uno de los puntos de inflexión más trascendentes en nuestra historia: el fin del mundo de dos polos y la irrupción definitiva de la pluralidad política en nuestro sistema político, que ya se tornaba en incipiente democracia. Supo sortear esos momentos de mucha tensión, de mucha presión, con esta nueva expresión política que en el año de 1988 había surgido en México, y que supo conducir hasta donde yo observé en los términos más inteligentes, sin que se desencadenaran en confrontaciones que pudieran esto derivar en eventos lamentables. Que ciertamente hubo desencuentros, hubo momentos álgidos, sí los hubo. De acuerdo con estas circunstancias, José Francisco postuló la nueva política, esa que, escribió, necesita de un demócrata que entienda que la vida pública es de todos, no de unos cuantos, que no solo tenga ideas, sino que pueda defenderlas, que no solo tolere, sino que esté dispuesto a colaborar con la oposición. Por ello creía indispensable construir con los opositores consensos esenciales, pues consideraba que en política la discordia llega al primer descuido. Por eso se requería la concordia activa de negociadores pacientes, templados y con piel dura. Por eso aseguró que esta política requiere hombres con temple, jóvenes con brío, pero también con sentido de ritmo. La buena política es la del estadista pragmático, que no es el que renuncia a los principios, sino el que sabe cómo hacerlos valer en los hechos. La buena política exige a quien la practica, antes de querer gobernar a otros, ser capaz de gobernarse a sí mismo. Decía que la política es pasión, pero una de las pasiones que debe tener el político es la serenidad, o si ustedes quieren, la serenidad de las pasiones. La buena política es negociación cotidiana, no imposición definitiva. Es la que identifica el disenso, no para suprimirlo, sino para entenderlo, dialogarlo y encauzarlo hacia el acuerdo. Era un hombre que tenía la capacidad de llamarle la atención a un colaborador y voltearse hacia otro lado y seguir platicando historia o seguir platicando algo jocoso. Ruiz Massieu decía que el político lo que menos podía perder era el buen humor. A la distancia, podemos afirmar que su idea de nueva política requería una clase política que no existía en el estado de Guerrero. Máxime que la violencia se hizo presente en el territorio suriano. No estábamos formados con él, estábamos ya trabajando con él y nos tenía cerca con él. Y cada reunión con él era una clase, era un maestro, no era un gobernador, era un maestro. Cada acción que desarrollaba él era una clase que te daba y era un aprendizaje que obtenías. Cada momento que te sentabas con él a ver algún tema, algún problema o alguna acción, era una cátedra la que daba. Y de inmediato empezaba a explicar y te daba el por qué, el cómo y el cuándo. Y esas acciones importantes de esa cátedra, pues iba uno abrevando. Y cuando uno ponía en ejercicio ya en la política, en tus actividades cotidianas, pues ya sabías que ese hombre, de lo que habías aprendido, lo tenías que poner en práctica y entonces te resultaba bien. Entonces decías, este hombre es un genio, este hombre es un sabio, es un agente, un ideólogo al que hay que atender porque está enseñando y está sembrando. Quizá por ello vislumbró una nueva forma de hacer política en México, que denominaba taxonomía de los entendimientos, a partir del apoyo a los agentes políticos. Hacia el tercer año de su gobierno, diversos partidos políticos estatales habían recibido inmuebles para sus oficinas, así como vehículos para sus actividades electorales. Tales apoyos no fueron impedimento para que se presentaran denuncias de juicio político y acusaciones diversas contra el gobernador. Apoyó, propició, no bloqueó
que la oposición ganara municipios que obviamente siempre habían estado controlados por su partido. Él decía, tenemos que hacer eso y más. Tenemos que tener diputados de oposición en el Congreso del Estado y tenemos que tener presidencia municipal. ¿Por qué? Porque así va a ser México dentro de unos años. Y así fue México, en el México que para él era del futuro. Y ahí observaba yo en José Francisco al político sensible, el político que buscaba la conciliación, el político que buscaba la solución a los problemas. Nunca oí yo un partido que descalificara a Ruiz Massieu con voces altisonantes o adjetivos groseros, nunca jamás. Siempre había un gran respeto de Ruiz Massieu para ellos y de ellos para él. Los recibía, platicaba, discutía, debatían si era necesario en la mesa algún tema, pero llegaban a acuerdos y siempre muy respetuosos con todos. Eso era muy interesante, fue una lección muy trascendente. En un hecho inédito, el 3 de octubre de 1989, en la residencia oficial del Ejecutivo, en Chilpancingo, tuvo lugar una mesa redonda denominada Encuentro Crítico sobre las políticas y programas del gobierno del Estado en el seno de la Universidad Autónoma de Guerrero. Sobra decir que Ruiz Massieu acabó con 2 sexenios de alejamiento entre gobierno y universidad pública. Me decían, es que ustedes los maestros de la UAC son unos dogmáticos. Y yo les decía, no. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta que se les diga en su cara lo que son. Vámonos debatiendo, vamos debatiéndolo. Y entonces le pidió a quien entonces era presidente municipal de Chilpancingo que organizara una mesa de debate con profesores universitarios que hubieran incluso tenido un pasado en la guerrilla, en la lucha social, y su gabinete y él. Salvo decirles que no dejó, después el debate duró 3 horas, fue extremadamente rico, satisfactorio, y curiosamente no dejó que nadie contestara una pregunta. Todos los demás que llevó, todo su gabinete se quedó callado porque el que respondió todas las preguntas fue él, el que participó en todos los debates fue él, y además de una forma sensacional. Como a las 3 horas nos dijo, pues vamos a tener que pararle, lo continuamos otro día, pues ya tenemos 3 horas y nos quedan otras 3. Y él tenía que pues ir a atender asuntos de gobierno. Fue precisamente el que dio las bases de una nueva relación. Siempre eran tensas. Las relaciones del gobierno con la Universidad Autónoma de Guerrero, siempre había conflicto, había poco diálogo y no había condiciones. Sin embargo, yo lo sé que él se atrevió, siendo gobernador, a meterse a la preparatoria número 1 y a hablar con el director sin mayores protocolos. Se ha dicho insistentemente que Ruiz Massieu gobernó legislando, y eso se explica al revisar los datos que aparecen en los 7 volúmenes de la obra legislativa durante su mandato, donde se condensan, en más de 4,000 páginas, cientos de nuevas leyes, reglamentos y acuerdos. La totalidad de tales documentos fueron revisados personalmente por el acapulqueño. Su obra jurídica no ha sido superada. Él llegó y no sé cómo le hacía, pero revisó todas las leyes. Él fue un gran jurista, él fue un gran impulsador de las reformas de nuestro sistema legislativo. Él ha sido el gobernador que más iniciativas ha presentado para proponer modificaciones y adiciones a nuestra Constitución Política del Estado de Guerrero. Este marco jurídico sigue siendo el actual marco jurídico de referencia. Los gobernadores que le siguieron, por supuesto, han hecho las adecuaciones que corresponde para sincronizarlas a las reformas nacionales. Él hacía decretos, reformas a la ley. Él personalmente, porque en los presidiums se perdía mucho el tiempo. Oye, si yo puedo ir y escribir, entonces él le adelantaba, porque si no, pues ¿cuántas horas? Fue el gobernador guerrerense que más reformas constitucionales ha publicado. Dio inicio al diseño y organización de nuevas instituciones que hoy son carta corriente en el escenario constitucional mexicano. La Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer, la Procuraduría de Defensa de los Campesinos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Consejo Estatal Electoral, la Procuraduría Social de la Montaña y Asuntos Indígenas, por mencionar algunas. Y lo que él hizo es adecuar las leyes
que estaban ya desactualizadas a la realidad de nuestro estado de Guerrero, el cual algunas fueron totalmente innovadoras, y todavía alguna, que es la ley de tiempo compartido, ¿verdad?, que vino a revolucionar el derecho aquí en nuestro país, ya existía en Europa. Y en materia jurídica tenemos un aporte importante aquí en el estado, que es el reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos para elegir a sus autoridades, y sobre todo, ¿no?, el haber elevado a rango constitucional por primera vez en nuestro país la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La impresión que dejó en el gobierno de Guerrero es indeleble. Allí está, porque le dio un sesgo social, creó instancias de la administración pública dedicadas a la atención de la gente más desfavorecida, todo aquello que propiciara una política social incluyente, reivindicadora, que defendiera los intereses de una comunidad tan lacerada, tan alejada y por momentos incluso olvidada. Tuvo en el tiempo de José Francisco una justa reivindicación, una incorporación, diríamos, primero siendo abiertamente exhibida la realidad, por más que fuera dolorosa, porque este es justamente el principio de la solución. Tales reformas también abonaron el camino para mejorar la participación ciudadana y, especialmente, la organización municipal. Él es el generador de la nueva reforma municipal, en donde él aperturó mayor cobertura de la representación política, de la pluralidad en los ayuntamientos, y él era de la idea de que los ayuntamientos debieran de ser los espacios donde las distintas expresiones políticas tuvieran oportunidad de manifestarse. José Francisco no descuidó su relación con la prensa, conocedor de su importancia en el contexto social suriano. Los primeros actos de gobierno estuvieron vinculados con las cuestiones culturales y editoriales. Primero, publicó la biografía de Juan Álvarez y, con posterioridad, una serie de libros sobre la cultura, el arte y la historia del Estado. Su labor cultural resulta relevante, lo que contrasta con la desaparición del Museo de Arte Popular en Chilpancingo, que conllevó la pérdida de miles de piezas de exhibición y colección del patrimonio guerrerense. Creó las Jornadas Alarconianas en Taxco y la Semana Altamiranista en Tixtla. Ordenó la creación del antecedente de la actual Rotonda de las Personas Ilustres. Publicó la Ley de Premios Civiles y la Ley de Premios Nacionales Guerrero. En el ámbito educativo, planeó y ejecutó la construcción de institutos tecnológicos para cada una de las regiones del Estado, a tono con su visión del pluralismo regional guerrerense. Amplió los planteles del Colegio de Bachilleres, creó más de 100 nuevas telesecundarias. También estableció becas para apoyar a estudiantes hijos de trabajadores rurales y del Estado. ¿Por qué le interesa a usted la educación? ¿Por qué como un político tradicional no hace un monumento, no hace algo que trascienda la historia y le aplaudan? Me dijo muy serio, me dijo que esto era como una casa. La parte más importante de la casa son los cimientos, son los que cuestan más y no se ven. Pero los funcionarios próximos podrán levantar los pisos que quieran a este estado. Él funda 5 tecnológicos, y los 5 tecnológicos que funda, es decir, que los funda en contra de la disposición del secretario de Educación, que era Bartlett. No le parecía la idea, porque decía, pues ¿cómo Guerrero se va a hacer de cultura tecnológica? Pues no hay ni industria, no hay. ¿Qué tecnología va a agarrar? Atendiendo al proceso de descentralización educativa, creó la Secretaría de Educación Guerrero, quizá pensando en concretar la visión de que la educación era una base duradera para modernizar a la sociedad. Asimismo, fundó la Universidad Americana de Acapulco. Yo recuerdo muy bien que decía, en Guerrero la educación es primero, y era parte de una filosofía de él. Que él quería hacer una universidad en donde se capacitara y se nutriera la alta burocracia guerrerense, que el Estado no tuviera que exportar a su gente a otros estados de la República o al extranjero para que
tuvieran una cultura tan completa que pudieran regresar a aportar algo a Guerrero. Él quería que no tuvieran que salir de aquí. Y por eso funda con la iniciativa privada un apoyo ilimitado de la comunidad judía en México y en Acapulco, la Universidad Americana. ¿Qué es lo que quería? Que los jóvenes no salieran de la entidad. ¿Por qué? Porque cada vez que salían de la entidad, de cada 10 jóvenes, solamente regresaban 2 a su desarrollo profesional. Sin embargo, con esto logramos que un gran número de personas que estudiaran aquí en el Estado se mantuvieran. Y hoy, orgullosamente, podemos decir que tenemos secretarios de Estado, tenemos presidentes de tribunales, tenemos notarios, tenemos dueños de empresarios, tenemos cineastas, tenemos gente productores, tenemos gerentes de hoteles. Realmente estamos muy satisfechos porque los egresados de la Americana Acapulco han marcado una señal en donde se está cumpliendo esta excelencia para el desarrollo que él pretendía. Detonó el crecimiento del turismo local con la construcción de la Autopista del Sol y el desarrollo de Punta de Mante, lo cual dio al puerto y a la paradisíaca bahía otra perspectiva turística, permitiendo su crecimiento y progreso. 2 acciones que siempre dejarán marcado su legado para con Guerrero materialmente. 1 es el tema del nacimiento de lo que es la zona diamante de Acapulco, que hoy por hoy sigue siendo un gran atractivo turístico y que todos los fines de semana trae un gran movimiento hacia esa parte por parte del turismo que llega a Acapulco. El otro tema, la Autopista del Sol. Convencido de su destino en la palestra nacional, anunció durante su 5º informe de gobierno: cuando venga lo que vendrá y esté donde esté, siempre trabajaré a favor del sur. Para mí, como para ustedes, el sur no es solo un punto cardinal, ni un viento austral, ni siquiera un lugar en la tierra. El sur, el estado de Guerrero, es una misión, es un destino. Es una misión que difícilmente se debe truncar con anticipación por otro destino. Y es el referente obligado al hablar de sus ideas, proyectos, teorías, instituciones, relaciones políticas, carácter, disposición al debate, etc. Con mucha presencia, y yo considero un gobernador que por su altura política defendía con creces la autonomía de una entidad federativa, y hoy eso es una divisa verdaderamente escasa en México. La Fundación Mexicana Cambio 21 Guerrero del PRI publicaría en abril de 1992 una elocuente obra, Guerrero Plural, Memoria de un Diálogo Democrático, en la cual se plasmó la diversidad de la acción que despliega todo gobernador en la democracia plural de México. Las cosas pueden cambiar cuando un gobernador tiene interés en hacerlo y en hacerlo bien, y creo que hay muchas pruebas aquí en Guerrero de lo que José Francisco Ruiz Massieu hizo. Es una transformación interesante que le sirvió a Guerrero y que vivió Guerrero en momentos difíciles, pero que gracias a la mano dura pero talentosa de José Francisco salió adelante Guerrero. Terminaría su mandato como gobernador el 31 de marzo de 1993. A partir de ese momento, José Francisco Ruiz Massieu, el estadista, trascendería en la arena nacional. Sí, tenía un proyecto de nación muy claro. Él quería primero definir que en Guerrero, los políticos que nos formó, tenía que haber heredado aquí que iban a gobernar Guerrero durante los próximos 50 años. Y no porque heredara un cacicazgo o se formara allí un grupo cerrado, no, porque estaban preparándonos para que pudiéramos ser quienes diéramos la cara a los retos nuevos que venían poco a poco. Y a nivel nacional tenía un proyecto muy claro también, transformar la política en una acción que permitiera estar cerca de la gente y resolver los problemas de la gente. Al poco tiempo sería designado como director general del Infonavit, mientras presidió la Comisión Nacional de Ideología del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El pensamiento y la personalidad de Ruiz Massieu fueron fundamentales en su carrera política. Estaba convencido de que se debía modificar la visión del Estado y el nivel de la política desde adentro del sistema. De otra manera, el anquilosamiento cedería a la inercia y se perdería todo lo creado y construido por su partido hasta ese momento. Un ideólogo trascendental, o sea, un ideólogo más allá
del claustro académico, un ideólogo más allá de una postura política, un ideólogo mucho más allá de solo la teoría. Luchaba e impugnaba porque las oportunidades también se le dieran a la gente que quizás con menos experiencia, con un currículum menos abultado, pero con preparación, con sensibilidad social, con apego a la comunidad, pudiera ser tomada en cuenta. Y yo recuerdo inclusive que él hablaba de sacar de circulación a los forcitos 40. Creo que fue una posición muy dura, muy drástica, pero no exenta de alguna razón. Nos decía, si encuentran obstáculos, hay que brincárselos. Brínquense las trancas. No esperen a que les abran las puertas. Yo les voy a abrir una puerta, que va a ser muy importante, que va a ser esa Secretaría de la Mujer. Y por cierto, ya al término de su mandato, que volvimos a platicar, pues con la confianza de revisar esos resultados tan importantes que dejó para la entidad en todos sus ámbitos, nos decían, cuiden la ventanilla que les abrí, que fue la Secretaría de la Mujer. Seguramente se las van a querer cerrar, no se dejen, cuídenla, cultívenla, trabájenla, porque a partir de ahí es que van a lograr incorporarse al desarrollo político, económico, social, cultural de este estado que tanto las necesita. En mayo de 1994 sería nombrado secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Su carrera política se revelaba imparable. Siendo un ideólogo del partido, habiendo hecho reflexiones y habiendo hecho publicaciones incluso abiertas a todo el público de lo que él pensaba que debía hacerse, José Francisco estaba predestinado a transformar el partido, a transformar la actividad política de los priistas y de los no priistas. Cumplió una de sus convicciones, escalar un peldaño más en la vida pública de México. Asumió un cargo nacional en materia de vivienda, como él decía, de desarrollo social, y con su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a la Cámara de Diputados como líder de la bancada de su partido y al Instituto Federal como representante del mismo instituto político, y demostró que en el país requerimos de ideas nuevas, de mejorar nuestro sistema jurídico, nuestro sistema de impartición de justicia, nuestro sistema de gobierno y nuestro sistema político, social y cultural. En el proceso electoral de 1994 sería representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral y candidato a diputado federal por la vía plurinominal. Luego del triunfo en las elecciones federales de agosto de 1994, se perfiló como coordinador de la bancada priista, que iniciaría sus funciones el 1 de noviembre siguiente. Se le auguraba un futuro más que prometedor en la vida política nacional. Sin embargo, Ruiz Massieu no llegaría a su cita con esa historia. Y ya como bancada integrada y prácticamente lista para hacerse cargo de la responsabilidad, perdió lamentablemente la vida. Ya se perfilaba como un coordinador de diputadas y diputados federales, siempre con la línea de reivindicar el poder legislativo y dejar de que este fuera un testigo distante de la vida nacional, y sí un generador de acuerdos, o un espacio para discutir, para acordar, para convenir, para ayudar a la transformación de México. Y estoy seguro, como así lo reconoce mucha gente, debió haber sido el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El 28 de septiembre de 1994, a las 9:32 de la mañana, José Francisco, al salir de un desayuno, recibió un disparo que le arrebató la vida. Por segunda ocasión en ese año, en México, se pagaba con sangre un alto precio por el cambio político. 6 meses antes, el 23 de marzo, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, también había sido asesinado. Tras su muerte se sucedieron diversos episodios que lesionaron la credibilidad de la presidencia de la República y de la entonces Procuraduría General de la República, concluyendo con la prisión de los involucrados en su asesinato y de quienes obstaculizaron la investigación. A la fecha,
El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu es considerado como uno de los mayores escándalos en la historia reciente de México, ya que se involucró como autor intelectual del homicidio al hermano del entonces presidente de la República. Una enseñanza, creo yo, es que la política debe conducirse sin rencores, sin resentimientos, y que debe de prevalecer la inteligencia antes que la violencia. En sus apuntes, José Francisco había escrito una frase premonitoria: no me puedo morir porque tengo cosas pendientes. A partir de su legado académico y político, es posible advertir que hay muchas cosas pendientes para los guerrerenses y para los mexicanos. Marcó muchas tendencias, marcó muchas metas que hoy todavía en Guerrero y en México no logramos alcanzar. A lo mejor no el más talentoso, pero el que mejor supo ocupar su talento. Numerosas obras se han ocupado de la vida, libros y pensamiento de José Francisco Ruiz Massieu. Todas muestran al personaje poliédrico, complejo, excepcional. El político nato, el político que todo Estado, que todo país desearía tener constantemente. Me parece que le debemos mucho y tenemos mucho que hacer todavía de este legado que nos dejó José Francisco Ruiz Massieu. A pocos meses de su muerte, la Coordinación de Humanidades de la UNAM elaboró uno de los libros testimoniales más completos sobre Ruiz Massieu. En la actualidad, la biblioteca personal de José Francisco se encuentra en el acervo bibliomerográfico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eso tenía Ruiz Massieu, aglutinada. Donde él estaba, todos se acercaban a escucharlo, porque no hablaba cualquier cosa, hablaba siempre de cosas importantes. Y que no tengo duda que si hubiera vivido, por su inteligencia y su capacidad, hubiese sido presidente de México. Las próximas generaciones tienen que conocer también a todos aquellos hombres ilustres que han estado en Guerrero, que han nacido en Guerrero, que han aportado a Guerrero. Y no solamente ahí podemos encontrar la figura de José Francisco Ruiz Massieu. En esencia, la vida de Ruiz Massieu aparece marcada por el esfuerzo de armonizar la pasión por la academia con la vocación por el poder. Quizá uno de sus retos intelectuales fue hacer del poder una tarea pedagógica, una tarea que lamentablemente quedó pendiente. Al final, quien fuera señalado como muy académico para ser gobernante y muy político para ser académico, mereció el respeto en ambas esferas de la vida pública. Académico atrapado en la vorágine política, su paso por el gobierno del estado de Guerrero lo pinta como un verdadero estadista, pues dejó una estela de acciones gubernativas, institucionales, culturales, constitucionales y legislativas que no ha sido superada y que constituye, sin lugar a dudas, ejemplo para los gobernantes y motivo de reflexión para los ciudadanos en este siglo XXI. Yeah.